56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autores mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Esta historia que acabáis de escuchar es real, tenéis bastantes documentales al respecto en YouTube, y aquí estamos en este nuevo juego llamado Kholat, que acaba de salir en Steam, para intentar descubrir qué es lo que pasó. Obviamente desde este punto todo es ficción, pero supongo que a más de uno le picará la curiosidad sobre todo lo que pasó aquel día. Vamos a empezar en este juego de exploración y, al parecer, toques de terror, en una historia que yo conocí hace poco y realmente que creo que merece la pena echarle un ojo a los documentales que podéis encontrar por ahí. Muchos son muy, digamos, paranoicos, temas de alienígenas y demás, pero creedme que merece la pena. Y me estoy quedando bastante impresionado con cómo es a nivel técnico, porque se ve, pero muy bien, ¿eh? Bueno, al parecer es un juego que no pone ningún tipo de guía, de caminitos, es cuestión de explorar, de ir descubriendo. Es muy fácil perderse. Y eso, nos han puesto aquí, no sé qué tenemos que hacer, así que vamos a empezar a investigar. Quizá lo primero sería ver la zona del tren, porque este lugar desde luego está lejos del lugar del incidente, que era en medio de una montaña. Y bueno, seguramente me anime a hacer una serie de este juego, porque tiene pinta de que es perfecto para ello. Que
sí, mucha gente considera estos juegos aburridos, pero francamente a mí me encantan, sobre todo el tema de no saber qué hacer, de tener que descubrir todo por ti mismo. Pero no, parece que en el tren no hay absolutamente nada, así que habrá que ir para el poblado. No estoy jugando con mando, porque bueno, al no requerir de mucha precisión y eso, pues el tema de hacerlo con teclado y ratón creo que no tiene mucho sentido. Así que vamos a adentrarnos al pueblo, a ver qué encontramos. Mi intención es hacer todos los días un vídeo a las 4 de la tarde, hasta que acabe Halo 3 ODST, entonces lo pasaremos a las 12 de la mañana. Y nada, he dado la vuelta, no he encontrado nada, así que habrá que meterse a esta parte. Porque sea lo que sea, estoy bastante convencido de que no estamos en el lugar central donde se desarrolla este Kholat. Vamos por aquí, aunque va a ser que no, porque esto está chapado. Vale, podemos hacer zoom con el gatillo izquierdo. Y agacharnos, de momento nada más. El tema del escenario está tremendamente bien conseguido, es espectacular. Espectacular, de verdad, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí está todo completamente cerrado. Y el único camino para seguir es este. Al parecer tiene mucha importancia el tema de un pequeño mapa que puedes ir haciendo y de una brújula. No sé cuándo encontraré esa brújula. Este será el mismo tren, supongo, la parte final. No, no es el mismo, pero casi. Estamos en el mismo sitio. Por aquí no creo que pueda ir a ningún sitio, ¿no? No, porque el camino ya termina, al parecer. Lo que no sé es en qué tiempo estaremos, si será una parte actual. Los trenes no parecen realmente muy nuevos, ¿no? No tiene pinta de que sean actuales. Por ahí es por donde he venido y me queda, pues, avanzar por el único camino que tenemos de momento disponible. Y nada, a ver si en breve empezamos ya a descubrir cosas que nos empiecen a enganchar un poco con la historia. Recordad que lo que hemos visto en la intro es real, eso pasó. Y a partir de aquí, pues es pura ficción. O no, porque realmente no se sabe lo que ocurrió ese día, por tanto igual aciertan algo. Aunque sea sin querer. Hostia, hay un montón de caminos para empezar. Y como no sé a dónde ir, es bastante curioso. Ahí tenemos un puente arriba. No sé si podré llegar, no tiene pinta. Y por aquí debajo no puedo pasar. Nope. No, por ahí no parece haber nada, así que vamos por el camino del fondo, que al parecer seguía. No sé a dónde, pero por ahí. De hecho, viendo los árboles tiene pinta de que sí. Algo tendremos por esa zona. Are you coming to me?
end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. I am right behind you. Have you ever tried to hold on to your humanity when others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will? When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins? When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark? The problem is that in their darkness, you have never